One, two, three. Entonces, lo último que dijo el devoto fue, Despacio. en este Kali Yuga hay personas que tienen un poco de bueno y un poco de malo. Aquí no estamos hablando de un absoluto mal y un absoluto bien. No es de que la raza blanca es toda mala y la raza negra es toda buena. No, nada de eso. O estamos todos mezclados. Tenemos todas las razas, todos los lugares tienen un poquito de bueno y malo. Estamos. Ah, ya viene, ya va, ya va. Aquí está admitir. Ok, Brin. Hello. Ahí. ¡Eh! Hey, Put so your how are your video. deities? I Oh, remember your deities. oh, ok. Oh, Radha Oh, yeah, Govinda. Radha Govinda. They are fine. They have new brothers. We have Oh, a new really? Jagannath Balram Subhadra. So Nice. they have more company now. Because it's Yeah, my fault. good. But Oh, Okay, that's continue, beautiful. continue talking for, or we start the next questions. Okay, next question. all right. Okay, okay. Next question. Ah, español. Mhm. ¿Nos podría explicar sobre los ataques que hacen los grupos de izquierda y globalistas en India, negando la historicidad del Ramayana, de Rama, de Krishna y el Mahabharata? ¿Nada? ¿Quién la trata? Could you explain to us about the attacks made by the leftist and globalist groups in India denying the historicity of Ramayana, Mahabharata, Ram, and Krishna? Yes, I mean, there's many levels to look at it. But as I was saying, 200 years ago, when the Western scholars first began translating the Vedic literature, they were amazed. They were astounded. And we had like some great developments in America, like the Transcendentalist movement. Henry David Thoreau was one of the great American thinkers. So, like on my Facebook page for Vedic Empire Productions, because you say the word empire, people think, oh, Roman Empire, British Empire. Yeah, No, yeah, yeah. we're thinking like when Thoreau read the Bhagavad Gita, he's one of America, USA's greatest thinkers from like 150 years ago. He said, when I read the Gita, it was as if an empire was speaking to me. He said like this. No. Entonces, así como expliqué antes, ¿no? Cuando los primeros investigadores occidentales de la India leyeron los textos védicos, estaban muy asombrados y eso nos dio grandes aportes a los Estados Unidos. Hubo mucha impresión sobre la cultura védica, al punto tal de que uno de los primeros grandes pensadores empezaron con un movimiento, el movimiento trascendentalista. De hecho, en mi página de Facebook, can you remind me the name of your page, Facebook page? Vedic Empire Productions. Thank you. En la página de Vedic Empire Productions, o sea, la producciones del Imperio Védico, porque si utilizamos la palabra imperio, la gente luego lo asocia, ¿no? Como el Imperio Romano o los imperios griegos y así, ¿no? Entonces utilizamos la palabra imperio. Y esto también viene porque una vez le dimos un Bhagavad Gita a un gran erudito. Y él nos dijo de que cuando leyó el Bhagavad Gita dijo, sentí como si un imperio me hablara a mí. Entonces, por eso utilizamos este concepto del imperio védico. That's such a Yes, very it's so, accurate concept. Yeah. yeah. So then going back before the British, like around the time of the late 1400s, early 1500s, the Portuguese came to India. Vasco da Gama came to India, and actually Chaitanya Mahaprabhu was still on the planet at the time the Portuguese arrived in India. Oh my God. Ok, entonces antes de la invasión del Imperio Británico llegaron los portugueses a la India con Vasco da Gama. Más o menos por la época donde el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba presente aún en la tierra, estaban los portugueses allí. Hold on, why Chaitanya Mahaprabhu didn't talk with them? I It would know, be right? so cool. But Like, it's interesting because just recently there was a book, I can't remember, I think called The Conquerors, and it's about the Portuguese Empire. ajá, And so it was interesting as the Portuguese slowly went around Africa and they ajá. came up into the Indian Ocean. And one of their ships met an Indian ship, right? And they invited the Indians onto their ship. And then immediately they saw Mother Mary holding Jesus. And immediately they're bowing down. And
and calling out Krishna, Krishna, and the Portuguese are like, Oh, oh, everyone is Christian in India. they were so silly. They were so silly. I love medieval people. Ok, este, entonces hay una investigación en un libro que se llama La Conquista, que habla justamente cuando los portugueses viajaron de África a la India, se toparon, cuando llegaron al mar Índico, se toparon con un barco hindú. Entonces ellos, a los hindúes los invitan a su barco de que vengan para acá y ven que los hindúes tenían una edad de María cargando a un bebé Jesús, que era Yashoda cargando a Krishna, y la estaban dando reverencias diciendo Krishna, Krishna, y dijeron Krista, Krishna, Krista, todos aquí son cristianos. Oh So the my God. Portuguese were very happy because already they'd been fighting the Muslims for hundreds of years. And so they're thinking, now we found the Christian people of the East. Oh my God. Entonces los portugueses estuvieron peleando muchísimo tiempo contra los musulmanes. Cuando se topan con los hindúes estaban súper felices porque ellos creían que ya habían encontrado a los cristianos del Medio Oriente. So when Vasco da Gama came to India, he was so happy. And he came to the mandir, the temple, and he saw, I think maybe it was Durga, and he's thinking, oh, Mother Mary, and he's fully bowing and doing puja. And so all the Hindu kings are so happy. He was so happy. We found the Christians. And that's how the Portuguese began in India. I love this. I love that. Entonces, cuando Vasco da Gama llega a India, supongo que se topó con una imagen, un templo de Madre Durga, y pues cree que es la Virgen de Madre María, y le empieza a dar reverencias, a hacerle puya y a ayudar a la puya. Entonces los reyes entonces ven a los portugueses y dicen, se ponen contentos porque creen que ellos están adorando a Durga, y estos creen que están adorando a los cristianos, a Cristo y a la Virgen María, y están todos felices. Y esa fue su llegada a la India. Oh my Yeah. God, why the British can't be like that? That would be so cute. No, but it's an important point because in the beginning, everyone's so happy. They said, oh, a little bit strange Christians, but these are not Muslims. These are Christian people. So the beginning was so positive. Entonces, este inicio es súper importante porque estas personas, todos eran felices y todos eran amigos porque ellos decían, estos no son musulmanes, estos son gente cristiana y todos eran amigos. Oh, por Dios, qué tontitos. But as we know, they had this fanatic mindset. Yeah. And slowly they said, oh, these are not Christians. And after they had some political power, then they became more aggressive. Entonces, tristemente tenían como esta mentalidad muy fanática y se dan cuenta, lentamente se van dando cuenta de que ellos no son cristianos. Entonces, apenas agarran un poco de poder, pues ya empiezan como a hablar en contra, ¿no? But as we know in Vaishnav tradition, even if it's an accident, if someone is showing proper respect, they get some benefit. Entonces, como nosotros sabemos en la tradición Vaishnava, aunque fuera por accidente, si alguien muestra algo de respeto, adquiere beneficios. So I'm convinced in the early beginnings of the Portuguese arrival, they had respect. And so they had some positive results when they arrived in India in the beginning. Entonces, al principio, cuando los portugueses llegaron a la India, como ellos mostraron respeto a la cultura védica y a los devas y todo eso, ellos, pienso yo, que tuvieron un poco de bendiciones, de beneficios por haber mostrado ese respeto. But then as they gained power, as they understood, okay, these are not Christians, then they became arrogant and they began the Inquisition. Yeah. And they started attacking their own Portuguese people, like maybe if someone's half Jewish, something like this. So this was the beginning of European attack on Hindu civilization. Entonces, conforme fueron agarrando poder, pues ya empezaron a atacar a las personas, a descubrirse, no, ellos no son cristianos. Y empezaron incluso a atacar, ¿mande? Trajeron la Inquisición. Y trajeron la Inquisición a la India. Yeah. Y ya empezaron a atacar inclusive a personas parientes de ellos, que fueran no full portugués, sino que fuera medio judío, medio así. Y ya los atacaban, los mataban y empezaron con con la tiranía, ¿no?
And one example is one Portuguese man. He came from Portugal and he studied Ayurveda. He studied all the natural healing techniques of the villages in Portuguese controlled India. Entonces, un ejemplo de esto es que hubo un hombre portugués que bajó de Portugal a India y empezó a estudiar Ayurveda y empezó a tratar y a sanar a las pequeñas, ¿cómo se llama esto? Villas. Villas de portugueses en India. And because of this man's work, we have more information about ancient Indian healing from this Portuguese work than almost any other source. Entonces, gracias a esto, tenemos mucha información sobre los métodos de curas de la India, gracias a esta fuente de información portuguesa. That dude was on my road. I am a Ayurvedic doctor as well. Oh, you know about him? Yeah, no, and I am studying Ayurveda. That's what. Oh, okay, cool. Yeah, that's why No, I but say no. so check out this example. So he was so famous in Europe because of his work, his writings, his book, but then he died. And then his sister, because he was half Jewish, someone said, oh, she's secretly still doing Jewish prayer. Oh. And so the government found out and they immediately banned the guy's book, and they took out of his grave, his body, and they threw his body out because there was this kind of same fanatic mindset against their own Portuguese person who was famous, right? So imagine what they did to the native Indians, not just Hindus, but Muslim also. Yeah. Entonces, el gobierno, tristemente esta persona, bueno, se hizo muy famoso, este portugués, pero él era mitad judío y su hermana era más judía, entonces se veía más judía. Entonces, el gobierno como que le llega la noticia, ¿no? De que ella era secretamente judía y secretamente hacía estas oraciones. Entonces vandalizan su casa, agarran sus libros, vandalizan ¿cómo se llama? El cadáver de esta persona en su tumba cuando él fallece y lo arrojan, lo tiran todo. Pues debido a este pensamiento, este estatus mental, fanático. So what we have is this problem where we have this so-called civilization that is based on denying free will, based on denying the spirit soul's free choice of religion, based on denying the individual humanity's rights of determination, right? And then we have a traditional society that actually has solutions to all the problems. So suddenly these European powers saw that if we do not dismiss and destroy the reputation of Vedic civilization, naturally it will attract people far better than our solutions. So their answer was to hide, distort, and destroy Vedic civilization to keep it away from being attractive to the mass of people. Entonces, por un lado tenemos a esta así llamada civilización, entre comillas, civilización, que tiene este pensamiento de negar el libre albedrío de las almas para escoger su camino religioso, de escoger su relación que quieren tener con Dios. Y por otro lado tenemos esta cultura antiquísima que ofrece todas las soluciones a todos los problemas del mundo. Entonces, obviamente pues estos grandes poderes del mundo pues quieren esconder esto porque pues, va en contra de sus intereses y constantemente están atacando, escondiendo, denigrando, destruyendo lo que dice la cultura védica y sus soluciones. Yeah, and so we have another good example. So as the Europeans became more and more aware of Vedic culture and civilization, the leaders of European civilization became more and more intimidated, more and more afraid of the potential of India's civilization. More short. Okay. Because I can listen to you. Don't worry, but translating is a whole other stuff. Yeah, Entonces, estas personas, los europeos, entre más escuchaban de la cultura védica y más se enteraban de la cultura védica y más reconocían, más se volvían interesadas hacia ello
eso pues producía el conflicto de intereses de estas otras personas, ¿no? So one good example, so then I would say about 1830s, there was a huge change from British German scholars praising India, praising the Vedas, to outright targeting Indian religion, Indian thought for destruction. Entonces, About 200 years ago it began. entonces, hace unos 200 años estamos hablando sobre esta transición de cómo los investigadores europeos y británicos primero estaban como muy contentos y estaban muy interesados en esto y pasaron a quererlo como, a agarrarlo como objetivo de destrucción, un objetivo de hacerlo menos. And so, especially back then, the religious leadership was so powerful. So they automatically would target other religions for destruction without thinking or even caring if there's anything noble or good. For them, they said, oh, it's not Christian, then it's Satan. This was their mindset. Entonces, en esas épocas los poderes religiosos también eran muy poderosos y muy influyentes y empezaron también a agarrar eso como algo malo y para atacarlo, porque ellos tenían este pensamiento de que si no es cristiano es Satán. So because this Vedic civilization is thriving, because it's self-sufficient, because it has answers to the eternal questions of who am I, who is God, without the structure of the church or these organized religions, it was seen as an immediate threat that cannot be controlled, so it must be destroyed. Entonces, como la cultura védica es esta cultura antigua que mantiene toda esta riqueza súper antigua y te da todas las soluciones a las eternas preguntas, como ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? Sin la necesidad de estar conectada a una religión institucionalizada, pues obviamente esto era un gran problema esto era como un objetivo de ataque porque era como amenazante ahora sí como que al poder de estas instituciones, ¿no? Inmediatamente lo vieron como, sí, como una amenaza y empezaron a atacarlo. So a good example will be like there's one British man from 200 years ago named William Wilberforce. Entonces hubo un hombre británico de hace 200 años, dijo, sí. William Wilberforce. William Wilberforce. Yes. And so if you look him up, he has such a good reputation. Why? Because he was a great enemy of slavery. Entonces, si tú investigas sobre él, te vas a dar cuenta que tiene muy buena reputación porque él fue un gran enemigo de la esclavitud. And he was also a great preacher of Christian Church of England Christianity. Y también fue un gran predicador sobre la iglesia británica cristiana. But he led the campaign to abolish slavery in the British Empire. Pero él fue el líder de la campaña para quitar la esclavitud en Gran Bretaña. But this same man, when he was writing about Jagannath Puri, Oh, no. he said, we must destroy this temple to Satan. He said the Rath Yatra festival is filled with dead bodies everywhere and naked dancing girls. And this Hindu satanic Moloch religion must be destroyed. And he said, I will not stop until the temple of Jagannath is destroyed. Pero este mismo tipo, al mismo tiempo, cuando habla y escribe sobre Jagannath Puri, define al señor Jagannath como un demonio, como una religión satánica, y define el gran festival del Ratha Yatra como una religión satánica con cuerpos muertos por todos lados y mujeres desnudas bailando, y que esto se tiene que destruir. Y una de sus grandes frases no vamos a parar hasta que este ritual satánico y estas adoraciones a Moloch sean destruidas. Hate significa paganas. Ah, paganas. Paganas. Más que Oh. satánicas, paganas. Okay, cool. Yeah, so we see the same phenomenon, these same people who claim to be representing the battle for human rights,
representing the struggle for indigenous justice, Yeah. representing the weaker sections of society, representing the unspoken for, are actually also leading up the attack against traditional Indian civilization. Entonces nosotros vemos exactamente este mismo fenómeno con estos líderes de las causas sociales que están como a favor de de la cultura nativa indígenas, de las nativas, pues todos estos grupos progresistas, ¿no? En pocas palabras. Progresista. Ajá. Yeah, so Spanish if you look for at progress. In Spanish, Yeah, in for Spanish we call them progress. progress. Oh, in English, progressive. here is Yeah, progress. from progressive, yeah. Okay. So we have this phenomenon where the most ancient ongoing civilization is so-called Hindu civilization, the civilization of India. And we have so many people into ancient culture, ancient Egypt, ancient Babylon, ancient Sumeria, all these ancient cultures, indigenous cultures. But at the same time, we have one last remaining indigenous civilization still thriving, but they do not connect the two. And one side, they're fascinated by the ancient world. On the other side, these same people not only ignore, but they participate in the destruction of the last remaining ancient civilization, which is Indian civilization. Entonces, estas mismas personas progresistas que se dedican, que ellos al mismo tiempo están metidos en la destrucción de las civilizaciones antiguas, por un lado están súper fascinados con el antiguo Egipto, los nativos americanos, o el antiguo, todas estas civilizaciones antiguas, ¿no? De Babilonia, de Arabia y todo esto, pero al mismo tiempo ignoran a la única civilización antigua que sigue viva hasta la fecha y activamente participan en su destrucción. So because their model is that humanity began, you know, as Darwin says, we all came from little amoebas and evolved to monkeys, then we changed to humans. And so they have their model of creation, their model of civilization, their model of religion, right? Whereas we have a living civilization that defies all their models. And so their goal is, instead of changing from the atheistic invented theories, they just want to destroy doesn't match their theory. Instead of being true scientists see the truth and accept it. But instead they see the truth and they block it. Ya. Entonces, estas personas tienen su modelo de creación, su modelo de todo, ¿no? De que somos, con su modelo evolutivo, de que somos amibas y evolucionamos a monos y luego humanos. Y la cultura védica, pues básicamente refuta todo eso. Y con evidencia. Entonces, estas personas, en vez de ser reales científicos y aceptar la verdad, ellos simplemente la bloquean, no la aceptan con tal y tratan de destruir esto, ya que derrota su modelo ateísta. Yeah, so as students of Vedic history and Vaishnav tradition, we see this happening again and again throughout Vedic history. There are always these powerful figures who want to take the place of God, right? And they look at these ancient stories. They actually search for sages in the jungle doing sacrifice. You think logically, if they're in the jungle doing sacrifice, they're not disturbing anyone. Why disturb them? But the demons know that if these sages are continuing to do pious activities, continuing to do yagyas and fire sacrifices, they will continue to please God, and the relationship between humanity and God will blossom and become stronger, and the demons' potential become less. And the demons know this. Entonces, nosotros que estudiamos las historias y la filosofía Vaishnava, conocemos que este tipo de grandes entidades poderosas que siempre intentan atacar a la cultura védica están a cada rato fastidiando, ¿no? Y molestando a la humanidad. Entonces, lo que siempre se hace es acercarse a estos grandes sabios que viven en el bosque, que están haciendo yagyas y sacrificios de fuego todo el tiempo. Y uno diría, bueno, pero ellos no molestan a nadie, ¿por qué nosotros molestarlos? Porque los demonios son conocedores de esto
Y ellos saben de que si estos sabios continúan con, ellos siguen haciendo sus actividades piadosas y venerando así al Señor Supremo, ellos van a complacer a Dios. Y si eso hará que la relación entre la humanidad y Dios sea fuerte y hará que Dios los apoye y eso baja el poder de los demonios. Por eso ellos lo saben, los demonios lo saben y por eso tratan de destruir todo eso. And so this same mindset is happening today. And the greatest threat to their power, their hegemony, is faith. And so that's why they're targeting all religion, not just Hindu, not just Vedic, but you'll see they're targeting all people of faith. They're trying to destroy all faith in God and separate humanity from its source, from God. Entonces, este mismo tipo de pensamiento existe hoy hasta la fecha. Entonces, todas estas personas intentan separar. La fe es su mayor impedimento. Entonces, estas personas tratan de separar a la humanidad de su fuente, tratan de separar a la humanidad de Dios. And so that's why we find it's not just Hindus being targeted, but also the Muslims. They always blow up the mosques, right? When people are just praying, right? They don't want any religion. And that's the ultimate goal, global atheism and complete subservience and dependence on the global system of atheism and capitalist corporatism. That's what the goal is. Entonces, estas personas realmente su objetivo es destruir todas las religiones del mundo, no nomás, esto no es una pelea únicamente hacia el hinduismo, es para todo el mundo. Entonces, estas personas quieren crear un ateísmo, sí, un ateísmo global, que esté solo enfocado en la sobreconstrucción capitalista y en el ateísmo. Y entonces están targeteando a todas las religiones. Por ejemplo, a los hindúes están atacando, pero también al Islam, por ejemplo, han volado muchas mezquitas mientras los islámicos están orando. So that's when India is the land of unbroken dharma, which is continued for generation after generation through the sampradayas, through the temples, is the land of dharma that is still maintaining that ancient connectivity to God. And that's why it is the primary target of culture. Entonces, India es el lugar de Dharma, es el lugar que se ha mantenido con todos, con las bases del Yeah. Dharma. Han estado con todos los templos y con todos estos lugares y siguen manteniendo esta cultura del Dharma, ¿no? Entonces, por eso ellos son el objetivo principal. And so what are two key principles of not of dharma? It just sounds like dharma, but like my stepfather Nihari Prabhu was pointing out, protection of the cows and protection of the saintly people. Entonces, ¿qué es el Dharma? Porque nosotros escuchamos Dharma, Dharma, pero el Dharma tiene dos puntos principales, que es protección a las vacas y protección a las personas santas. And so that's why in India you'll see millions of people. And if they were here, they're all homeless bums. But in India, they're sadhus. And most of them are saintly people, many of them. And you could offer pranams and get blessings from them. Entonces, en India está llenísimo de este tipo de personas que si bien en Occidente nos tacharían de pordioseros de la calle, pero en India son grandes sadhus y son santos, muchos de ellos, la mayoría de ellos son santos, y tú les pides bendiciones. So that's why they must target India, because they're afraid if the model of India is functioning, then it will set an example for the rest of the world to follow. Entonces, por eso ellos están utilizando Temerosos. a India como el objetivo, porque saben que si el modelo de la India está funcionando, va a servir como ejemplo para el resto del mundo. Oh, very interesting. Very interesting. So the last question. Well, okay, la última pregunta. A tratar. Ajá, la última. Sí. ¿Podría explicar cómo está el panorama de la India hoy con el gobierno de Narendra Modi, quien defiende la real historia de India y la de los grandes acharyas? Can you explain, please, how is the overall panorama of India today with the government of Narendra Modi, who defends the real history of India and the great acharyas? Yes, it's very interesting because
as we know, 1492, when Christopher Columbus came from Spain to the Americas. And that was the beginning of the end of the independence for all the native people of North and South America. Entonces, Dale. Entonces, como ustedes saben, cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, ese fue el principio del final de la independencia de todos los lugares indígenas, Culturas indígenas. culturas indígenas. And after this clash between the Western and the native cultures diminished through disease, millions died, through slavery, millions were enslaved, whole tribes were decimated, whole civilizations, Incas, Aztec, Mayan, pretty much erased. And now you could find a few small little village here, a few little samples here. Entonces, debido a este choque entre Occidente y los nativos, los indígenas, esto creo que, bueno, que hubiera mucha degradación de las culturas indígenas aztecas, incas, mayas, y que muchos de ellos corrieran muertos, otros corrieran siendo esclavos, ya se me fue lo más que digo. Em, que terminan como esclavos y que su cultura se quedara a un punto tal donde ya nada más quedan como pedacitos aquí y allá sobre ella. And for hundreds of years, the native cultures around the world, not just North and South America, were diminishing, in decreasing in their political power, decreasing in their economic power. Y alrededor del mundo, el resto de culturas antiguas empezaron también a rebajarse y a disminuirse, y disminuyendo no solamente en su poder cultural, pero también en su poder económico y gubernamental. But then suddenly, with the election of Narendra Modi, it was the first time in 500 years that an indigenous power reached the level of equality to match the rest of the world. Pero hoy, gracias al gobierno de Narendra Modi, es la primera vez que unas tradiciones antiguas indígenas han llegado a estar al mismo nivel en términos de poder con el resto del mundo. And so what Narendra Modi and the so-called Hindu nationalists represent is the revival of native indigenous India's geopolitical viability to match the world. Entonces, con la elección de Narendra Modi, eso ha creado de que las tradiciones antiguas indígenas de la India estén al mismo nivel geopolíticamente hablando, esté al mismo nivel con el resto del mundo. And so it hasn't been for almost 500 years that a native power had to be dealt with as an equal with the rest of the world powers. Entonces, por primera vez en 500 años es cuando podemos ver que un poder indígena antiguo está al mismo nivel con el resto de poderes, con el resto del mundo. And so some people will say, oh, America, India, Russia, China, these are all isms. These are all material body. These are all fake nationalities. Entonces la gente podría decir, no, pero Rusia, India, América, bueno, Estados Unidos, etcétera, todos esos son falsos, todos son ismos, son todos esos nacionalismos materiales, no tiene nada que ver con lo superior, ¿no? But the fact is when it comes to India, that is dedicated to its Vedic traditions and culture, like cow protection, temple building, protection of the sadhus, protection of the widows, protection of the holy places, then this is not just nationalism. This is India fulfilling its purpose as a light, as a guru to the world. Entonces, la cuestión aquí es que con India no es nada más solamente nacionalismo, porque aquí estamos hablando que el nacionalismo, el aumento de este nacionalismo en la India es el aumento de la protección a las vacas, la construcción de templos, eh, la pro- eh, todo eso, Protección ¿no? a las viudas, los La protección a sadhus. a las viudas, y todo esto esto hace que la India se ilumine para que sea el gurú del resto como el gurú del resto del mundo. Entonces no es nada más un nacionalismo, es Yes, una cosa que va con el Dharma.
Yeah, so a good example, will they say, oh, this is only for Hindus. This is ignoring the Muslim Indian, ignoring the Sikh Indian, ignoring the Christian. This is total nonsense. Entonces muchos pueden decir, no, pero esto es solamente de hindús, o sea, sanatanis, ¿no? Pero están ignorando a los hindús musulmanes, ignoran a los hindús cristianos, ignoran a los hindús Indios. sikhs. But the fact is, why is it there's only one country in the world that represents all 72 different schools of Islam? That country, India. It's the only country where you can find every school of thought of Islam. Why? Because the indigenous way is to allow the individual freedom of choice in religion. So if someone wants to be a Sufi Muslim, he can do. He wants to be a strict Shia Muslim, he can do. He wants to be a Hanafi Sunni type Muslim, he can do. He has full freedom. So Sanatan Dharma India, in India, that's focused on its indigenous culture, is in India for the world, is in India for every person. That's why India is the only place that represents every school of Islam. It's the only country that the Jews were never tortured. When the Jews fled to India, they were protected. When the Zoroastrian fire worshippers, the Parsis, fled Iran, where did they go? India. And so India, that is focused on its indigenous ways, is in India that benefits the whole world. Sin embargo, India es el único país que hoy en día vivo, con su cultura viva hasta la fecha, que puedes encontrar todas las ramas filosóficas del Islam. Tú puedes ser cualquier tipo de islamista y estar en India sin ningún problema. Cuando, no sé cuál es el nombre de las otras personas en español. Parsis son los zoroastrianos. Ah, Yeah, ellos sorry. viajaron a cerca de, ¿cómo se llama? ¿De Pakistán, dijo? De India, sí, en India. Bueno, llegaron directamente a India, porque ahí es donde está todo, porque debido a las tradiciones antiguas de la cultura védica, ellos aceptan el libre albedrío de las almas para escoger su tradición religiosa. Entonces, gracias al Sanatan Dharma, tú puedes estar en India pacíficamente y ser de la religión que sea. Los judíos también, dijo. Los judíos también. Entonces, India es un ejemplo para el resto del mundo. And so when so-called Hindu India, I use the term Hindu because that's the term recognized by the court systems. Like when ISKCON had lawsuits in the U.S. and they finally were identified as an authentic branch of Hinduism, and they were protected, right? So we have to deal with the real world. I'm not an American. This body is American, so I have to use a U.S. passport. If I went to the airport and said, no, I'm pure spirit soul, I don't need passport, they'll kick me out. So in this world, we have to follow these guidelines and these templates that are there. So when I'm saying this Hindu India, by letting Hindu India be its natural self, protect its natural culture, and follow its natural rhythms, it's a model that can be duplicated by the whole world, and the whole world can be peaceful. Yo uso el término hindú porque India, porque es el término que se utiliza como coloquialmente, ¿no? El normal, el famoso, y el que permite que ISKCON sea reconocido ante la ley como una asociación hinduista real, ¿no? Auténtica. Pero, ajá. Yo, por ejemplo, si yo digo que yo soy un alma pura en un aeropuerto, bueno, mi cuerpo es americano, ¿no? Pues me van a tirar porque pues, yo llego con un pasaporte americano, me van a sacar del aeropuerto porque yo, pero no soy, ¿cómo se llama? Sí, o sea, tengo que hablar en esos términos, ¿no? Pero yo me refiero a la India, hindú, como no sé, el sentido del Sanatan Dharma y todo eso a ese tipo de cultura, a ese tipo de cultura, como un ejemplo para el resto del mundo. Okay, Vrin, we will continue in other time. Now is ending the time for finish this conference. So that we are so thankful to you for this. No questions, no. Well, yeah, but maybe we are ready, for the next weeks, other schedule for continuing this talk because it's very, very nice, very, very lighting. Thank you. Yeah, good.